al curso. Mi nombre es David de Cajal, soy profesor de Relaciones Internacionales del máster de aquí de la Universidad de Nebrija. Soy director general de SecIndef, que es una consultora israelí en temas de terrorismo, contraterrorismo, inteligencia, tiene su sede en Tel Aviv. Y principalmente uno de los principales objetivos de SecIndef es la formación a nivel de amenazas y prevención contra el terrorismo. Entonces, el curso de hoy irá enfocado a las amenazas, a la seguridad frente al terrorismo, sobre todo en los espacios como son los aeropuertos. Mi ponencia va a ser principalmente entrar un poco para analizar la situación geopolítica y geoestrategia en la lucha contra el terrorismo, para ubicarnos en un espacio, que sepamos quién es quién en esta lucha contra el terrorismo, y luego ya iremos entrando en las siguientes charlas, en las siguientes conferencias, sobre la materia que nos interesa y que nos va realmente a llevar a cabo pues, tanto el profesor Mazornós, David Garriga y los otros ponentes que irán llegando a lo largo de la mañana. Mi ponencia la centraré un poco en lo que es Turquía y su implicación con los grupos terroristas, Turquía y su implicación a la hora de fomentar y financiar a grupos yihadistas. Tenemos que tener en cuenta que varias preguntas que iremos viendo y varias reflexiones que nos iremos haciendo a lo largo de la mañana de cómo es posible que el Daesh tenga tanto poder como un país soberano. ¿Quién alimenta al Daesh? ¿Quién financia al Daesh? ¿Quién ha creado el Daesh? El Daesh no surge así como así de la noche a la mañana. En los últimos meses también el Estado Islámico ha conseguido vender petróleo por más de 800 millones de dólares, petróleo que es robado de Siria y de Irak y que es transportado a través de la frontera turco-siria, como lo iremos viendo, y luego como desde Turquía es transportado a través de la compañía de Bilal Erdogan, la compañía MZ Group, a través del Mediterráneo. Todavía nos preguntamos quién está detrás o quién ha financiado el Estado Islámico. En la aparición del Estado Islámico en Siria tuvieron mucho que ver los servicios de inteligencia turcos, el MIT, el Milis Sevariat Eskiliati, que fue quien creó el embrión del Estado Islámico en el norte de Alepo, en la frontera turco-siria. Fueron los primeros que armaron y crearon ese grupo terrorista para debilitar a Bashar al-Assad. Al principio también pues, les entregaron armas, suministros para poder dar un aire de respiro a estos grupos terroristas. Tenemos a Bilal Erdogan con miembros del Estado Islámico. Según diversos informes de inteligencia, Turquía sería el principal proveedor de armas y equipo militar a los combatientes del ISIS. Buenos días. Actividad para la cual reclutaría organizaciones no gubernamentales. Se han creado fundaciones controladas bajo la égida del MIT, del Servicio de Inteligencia turcos, para dar una respuesta financiera a estos grupos. Serían la Fundación Besar, la Fundación El Líder o la Fundación por los Derechos Humanos y las Libertades, que serían las tres principales fundaciones que crearían los servicios de inteligencia turcos para poder financiar a estos grupos terroristas. China también ha denunciado en diversas ocasiones de que están entrando pues, cientos de terroristas del Turquestán Oriental, uigures, que han creado diversas unidades terroristas como son la Brigada Uigur, la Brigada del Turquestán Oriental, que entraron a través de la frontera turco-siria con pasaportes falsos entregados por parte de los servicios de inteligencia turcos. Luego también los hospitales en la frontera turco-siria, bajo el control de la hija de Erdogan, que son los que dan apoyo sanitario a esos terroristas y luego vuelven a entrar de nuevo otra vez en Siria para seguir combatiendo. ¿Cómo afecta a la economía mundial el ansia de Erdogan por comprar el petróleo del Estado Islámico? El Estado Islámico sigue exportando legalmente petróleo a través de Turquía, es el principal punto de salida de ese petróleo robado en Siria e Irak. No se conoce la cifra exacta del volumen de tráfico ilegal, pero estaría entre unos 200 y 400 mil barriles de petróleo diarios. Evidentemente no serían los 94.000 millones de barriles de petróleo que se consumen diariamente en el mundo, pero para un grupo terrorista protoestado como es el Estado Islámico, 400.000 barriles de petróleo es un financiamiento muy importante. Si puedo elegir pagar el barril del petróleo en vez de $40 a 20 y por debajo de los $20, como se ha pagado en muchas semanas últimamente, pues evidentemente es un beneficio muy importante para la familia Erdogan el seguir manteniendo sus grupos terroristas en Siria. Luego veremos también la hipocresía por parte de Occidente, como el famoso plan Juppé de Alain Juppé con su homólogo turco Davutoglu, que crearon un famoso plan para debilitar Siria, para balcanizar Siria y que Francia volviera a tener sus posibles objetivos de reconquistar colonialmente Siria. Luego veremos cuál es ese famoso plan Juppé.
Son cientos de millones de dólares los que Turquía se está beneficiando a través de ese compraventa de petróleo a través de Siria y Irak. Si alguien vende por lo menos 100.000 o 200.000 barriles a 20 o 25 dólares, evidentemente es un precio, es un factor que influye en los precios del mercado, obligando a los demás proveedores a bajar el precio del mercado a nivel internacional. Con el operativo antiterrorista que está realizando Moscú ha invadido la zona de intereses económicos de Turquía, con lo cual obligó y dio las órdenes para derribar el avión ruso Su-24, que estaba operando, llevando a cabo la misión de bombardear y atacar las líneas de suministros y de abastecimiento del Estado Islámico hasta Turquía. Por eso se abatió el avión ruso. Lo que hacen los yihadistas es comprar un camión cisterna de 26-28 toneladas a 4.500 dólares y lo venden en Jordania o en Turquía a 15.000 dólares. Cada traficante maneja unas 8 o 10 cisternas de media por semana, con lo cual el beneficio es importante y los yihadistas pagan a los guardias fronterizos turcos unos 650 dólares por cisterna. También nos podríamos preguntar si a alguien le beneficia que se destruya esta organización o protoestado terrorista del Estado Islámico, si los que dicen luchar contra ella se benefician de su existencia. Si analizamos la participación de la coalición internacional que hemos tenido en los últimos meses, desde que intervino Rusia a partir del 30 de septiembre, hemos visto cómo ha cambiado el panorama absolutamente en Oriente Medio. El poder que podía infligir Estados Unidos y Arabia Saudita en la zona ha sido completamente desbancado por la intervención rusa, en la cual se ha visto de que ciertos intereses geopolíticos y geoestratégicos a nivel internacional han modificado el espacio en la zona de Oriente Medio. Con lo cual Arabia Saudita y Estados Unidos han perdido poder frente a Irán y sobre todo ante la intervención de Rusia. También veremos cómo Israel se aproxima ahora a Arabia Saudita, principalmente porque el principal enemigo que será ahora de Israel será Turquía, la Turquía de Erdogan y evidentemente Irán. Según el mando militar ruso, que afirma que tan solo hubieran pasado 3 tipos de acciones muy vitales para acabar con el Estado Islámico, algo que no se hizo con la coalición internacional y que ahora, tras las diversas alianzas entre Estados Unidos y Rusia, entre Rusia y Francia y entre Gran Bretaña y Estados Unidos, juntamente con Irán, llevan a cabo para intentar someter al Estado Islámico. Bombardear las refinerías en poder de los yihadistas, que era algo realmente importante para poder acabar con el financiamiento de ese petróleo, de ese inyecto de dinero. Las rutas de abastecimiento con camiones cisterna, que lleva a cabo el Estado Islámico a través de la frontera turco-siria. Desmantelar las redes de contrabandistas e intermediarios mediante unidades de operaciones especiales sobre el terreno. También es cierto que desde que se inició la guerra en Siria ha habido operativos de operaciones especiales, tanto francesas, israelíes, norteamericanas y también rusas, operando en Siria. Prohibición internacional con pena de cárcel y sanciones administrativas a quien compre el petróleo procedente del Estado Islámico. Petróleo que también estamos comprando en Occidente porque es más barato, y petróleo que también está comprando Bashar al-Assad. Quien le compra el petróleo del Estado Islámico también es Bashar al-Assad. Algunas preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Es Turquía un buen aliado para la OTAN? ¿Es Turquía un buen aliado para los intereses de la Unión Europea? ¿Y cuáles serían pues las cláusulas entre Ankara y Bruselas para que los turcos se queden con los refugiados a cambio de que Turquía entre en la Unión Europea? Lo cual 80 millones de musulmanes dentro de la Unión Europea. Las rutas de escape del petróleo del Estado Islámico serían 3, que han sido analizadas por la inteligencia rusa. La primera ruta sería la occidental, parte desde los alrededores de la ciudad de Raqqa a través de Alepo y Azaz, llegando a los puertos turcos del Mediterráneo de territorio alejandreta, donde los barcos de la compañía de Tayyip Erdogan transportan ese petróleo a través de otra compañía tapadera, una compañía naviera que tiene su base en Malta, y llevan ese petróleo a diversos países en Occidente. La segunda ruta, o septentrional, arranca desde los alrededores de la ciudad siria de Deir ez-Zor en dirección a las refinerías turcas. Y la tercera tiene su origen en Irak y llega hasta la población turca de Cizre. Los yihadistas disponían de unos 8.500 o 9.000 camiones cisterna, que son los cuales que llevan a cabo ese transporte de petróleo ilegal robado en Siria y en Irak. Serían más o menos unos 200, como decíamos antes, 200-400.000 barriles de petróleo que exporta el Estado Islámico desde las zonas de Siria e Irak hasta Turquía. Este es el mapa en el cual veríamos cómo se lleva a cabo la extracción de ese petróleo desde Irak hasta el centro logístico de Cizre. Desde el campo petrolero de Deir hasta la refinería de Batman y el campo petrolero de Manbij hasta el territorio de Alejandreta, donde los 5 barcos de Tayyip Erdogan, de la compañía de BNZ Group,
llevan a cabo el transporte de ese petróleo hacia ciertos países en la zona occidental. La compañía MBZ Group, que está en manos de Erdogan, fue financiada por diversas fundaciones a través de bancos turcos, algunos de los cuales financiaron también la creación de esas fundaciones que hemos visto al principio, creadas por el MIT, el Servicio de Inteligencia. Su compañía marítima cuenta con muelles en los puertos de Beirut y Ceyhan, que son los principales puertos bases operacionales de estas compañías, que llevan a cabo la extracción del petróleo. También desde sus 5 buques cisterna exportan el crudo a diferentes destinos. También utiliza otra compañía tapadera, que es la Oil Transportation and Shipping, con sede en Malta, que lleva bandera británica, con lo cual también puede utilizar ese tipo de barcos para exportar el petróleo. Estos son los 5 principales barcos de la compañía de Bilal Erdogan: el Arman Brigi, el Bekin Slanova, el Mesita Slanov, el Puercabil y el Suez Hatzenova. El Mesita Slanov este barco transportó un cargamento de petróleo el 9 de noviembre, que lo descargó en el puerto del sur de Francia, de Fos-sur-Mer, pocos días antes del atentado del 13 de noviembre. También se tendría que hablar mucho de la doble hipocresía por parte de Francia. Francia, después de los atentados del 13 de noviembre, declara la guerra contra el terrorismo yihadista, declara la guerra contra Daesh, pero permite que en Francia, financiado por ayuntamientos socialistas, se creen escuelas coránicas en el norte de Francia con un mensaje claramente antioccidental y anticristiano, y también, sobre todo, antisemita. Con lo cual, si Francia dice que está combatiendo con el terrorismo yihadista, estamos viendo ese famoso terrorismo de fractura social en Europa, ¿cómo permitimos que se creen escuelas coránicas con un claro mensaje en contra del Occidente? ¿No? Si combatimos contra el salafismo, contra el mensaje radical islamista, ¿por qué permitimos eso? Los 3 pilares del Daesh en Siria: la generosa financiación de los yihadistas por parte de ciertas monarquías del Golfo Pérsico, Arabia Saudita o Qatar, que han financiado la expansión del extremismo salafista, del islamismo en Occidente, con lo cual Daesh no sería lo que soy gracias a esas monarquías del Golfo Pérsico. El apoyo técnico y armamento facilitado por ciertos países, cuando en principio comenzó la guerra de Siria, que desde Occidente se apoyó a ciertos grupos moderados que nos pensábamos que podían aportar una cierta visión democrática para hacer un cambio de gobierno en Siria. Nos dimos cuenta que esos grupos son grupos terroristas, que luego ahora combaten con el Frente al-Nusra, o combaten con el Estado Islámico, o son otros grupos que se han creado, como por ejemplo Francia ayudó a armar y financiar al ELS, que es el Ejército Libre de Siria, que no deja de ser también un grupo radical. Y el imprescindible apoyo logístico prestado a Daesh desde los campamentos diseminados en toda la zona de la frontera turco-siria. También en el caso de Francia, curioso de que Hollande envía al portaaviones Charles de Gaulle a combatir para apoyar una coalición internacional y bombardear las posiciones del Estado Islámico. El portaaviones Charles de Gaulle lleva a cabo un ataque en la zona de Latakia, y pocos días después ese portaaviones es enviado hacia el Golfo Pérsico para apoyar las acciones militares de Arabia Saudita en el Yemen contra los hutíes y los rebeldes de Ansarullah, que son apoyados por Irán. Ya vemos la lucha entre sunitas y chiitas, por lo cual estamos enviando unidades militares para apoyar a Arabia Saudita en una guerra entre sunitas y chiitas, cuando luego, evidentemente, cuando el propio líder iraní, al-Rouhani, llega a Europa y empieza a repartir dinero a diestro y siniestro a Italia y a Francia, en Francia 65.000 millones de euros, retira el portaaviones Charles de Gaulle de Arabia Saudita porque está apoyando a los sunitas contra los chiitas y lo devuelve a la base del club. Los yihadistas que... Hemos un parón, nada, un segundo, que ya hay muchas veces